Vamos a pasar al tema de los romanos, que siempre, digamos, vende mucho. ¿En qué momentos, digamos, pasaron? O sea, sabemos que Roma, ¿no?, se formó en la península itálica, ¿no? Em, claro, hay tres épocas muy claras, ¿no? Que está la monarquía, está la república, está el imperio, ¿no? ¿En qué momento, digamos, quién profesionalizó, digamos, hizo profesional al ejército romano? O sea, porque antes era, uno podía ir, digamos, en Roma a la guerra y tenía que ser, digamos, ciudadano, si no, no podías ir al ejército. ¿En qué momento se dijo, bueno, vamos a hacer esto profesional para tener más capacidad de combate? ¿En qué momento? ¿Entre qué época, estas tres épocas, se pudo desarrollar porque eso es, digamos, lo más típico y lo más potente de Roma, su ejército profesional? Sí. He de decir antes de nada que así como todos los pueblos bárbaros de los que hablábamos hasta ahora, en realidad, a más conoces sobre ellos, más cuenta te das de que son mucho menos bárbaros de lo que realmente parece. Sin embargo, con Roma pasa al contrario. A ti te parece que Roma es la civilización, es la gente ahí vestida de blanco, con sus togas, con sus cosas, pero en realidad a más conoces de Roma, más te das cuenta de lo sumamente bárbaros que eran. Sí, sabían dibujar cuadrados muy bien. Sabía mucha arquitectura, pero eran unos auténticos salvajes, ¿vale? Y al final seguían teniendo mentalidades tribales muy grandes por mucha gala que pudiesen hacer de su arquitectura y su vestuario. Eh, tenemos, pues eso, como dices, tres puntos bastante importantes, sobre todo la parte de monarquía, pues también podría estar buscando una parte similar a lo que hablamos, ¿no? Todavía estamos hablando de una cultura relativamente bárbara, ¿no? En esos momentos fundacionales, cuando están todavía con todo el mundillo etrusco. En la República, que ya tenemos separación entre Astati, Príncipes, Triari, que ya tenemos ya soldados profesionales muy veteranos con un equipo muy bueno que se dedican exclusivamente al ejercicio militar. Pero esto va a cambiar sobre todo con Cayo Mario, ¿vale? El Mario lo que va a proponer es que haya una forma más regularizada de lo que era el equipo, porque casi hasta entonces, pues cada soldado se tenía que pagar sus cosas y, y está, pero que además tenía que conseguirlas. Entonces tampoco existía, nunca llegó a existir del todo una uniformidad, ¿vale? En Roma cada uno llevaba también un poco lo que podía, pero tenías que conseguírtelo tú por tu cuenta. Es decir, que a ti te llaman a las filas y dices tú, vale, tienes que ir con un casco, con una lanza, con un escudo, y pues según va cambiando la época, pues evidentemente luego a más profesional sea ese personaje, porque a lo mejor ya ha tenido acceso a 10 años de guerra y ha sobrevivido, pues va a tener mayor prestigio social, como es un Triari, y entonces va a tener un mejor equipo. Pero ya con Mario empezamos a ver mira, no, esto tú vas a llevar este casco, esta lanza, este escudo y ya les van a implementar qué tipo de equipo van a llevar. Evidentemente, pues a lo mejor un casco se fabrica en una ciudad, otro casco se fabrica en otro y dentro de una misma centuria, dentro de un mismo grupo de soldados, no todos van vestidos igual, ¿vale? Pues digo que no existe uniformidad. Pero al final, el que tengan que llevar toda su impedimenta, el que tengan que cada 8 soldados, ese contubernio, tenían que llevar una tienda, tenían que llevar distintos equipos para poder viajar lejos y ya poder implementar esa logística tan clave, hasta que empezó a llamarse las mulas de Mario, ¿vale? Que en realidad no es que hubiese mulas físicamente, por supuesto dentro de los ejércitos había esas mulas, pero en realidad las mulas se refiere a los soldados, porque iban cargando con un montón de cosas de, oye, tienes que llevar la olla para cocinar, tienes que llevar la tienda para dormir, cosas que se repartían entre esos grupos de cada 8 soldados que hacían un poco ese núcleo familiar a la hora de montar el campamento. Vamos, que digamos, a través de este personaje histórico, digamos, se estandarizó todo lo que era la impedimenta militar, porque anteriormente la tenías que comprar tú y claro, cada uno iba un poco como podía, pero en este momento, digamos, al Estado romano, digamos, pagar esa equipación, digamos, se estandarizó un poquito más lo que es la impedimenta militar, ¿no? Sí, sí, pero en realidad el Estado lo adelanta y luego te lo resta del sueldo. Entonces tú poco a poco en realidad tu equipo te lo vas pagando a que mueres. Bueno, pues el equipo te lo recoge Roma, pues al legionario romano no lo entierran con su panoplia.
Al legionario romano no lo vas a encontrar en una tumba como al guerrero celtíbero heroico con su escudo, su casco, su... No, porque él se lo quitan y pasa para otro. Que no lo has terminado de pagar, te fastidias, estás muerto. Pero básicamente pues tú te van descontando de tu sueldo, excepto lo justito para comer hasta que terminas de pagar tu equipo. Por eso también luego los soldados ya pues que ya llevan un tiempo, pues también pueden ir poco a poco mejorando su equipo, ¿no? Los típicos cinturones que llevan esas tiras, el cingulum y demás, que ahí pueden llevar su sueldo, que en realidad, pues como no tenías un acceso a banco ni ibas a ir cargando con una bolsa de monedas, pues ibas poniendo tus plaquitas de plata o de oro en lo que ibas para tener los ahorros más juntos dentro de tu propio equipo que siempre llevas contigo. Entonces, esto que vemos en las películas, que van todos hechos un pincel, digamos, eso, digamos, históricamente hablando, no es correcto. No había una uniformidad que van todos con su equipación Sí, perfecta. sí, porque a lo mejor podemos encontrarnos que hay incluso mismos registros arqueológicos, te puedes encontrar un casco a lo mejor de hierro y al otro de bronce. Uno lleva un gálico A, otro lleva un gálico B. Sí, es decir, que hay cascos que tienen, por ejemplo, mucha diferencia, o distintos tipos de gladius. O, por ejemplo, si ya nos vamos al el cambio de milenio, el cambio ya de la República al Imperio, ya las primeras fases del Imperio, que ya tenemos, por ejemplo, la loriga segmentata, que es la que tiene ya las placas de hierro que cubren todo el torso, veremos que dentro de un mismo grupo tenemos segmentatas y tenemos amatas, que es la de la cota de malla. No tienen por qué ir todos ni siquiera con el mismo tipo de armadura. O sea que nos han estado mintiendo, ¿no? En los años 50, con todo la equipación romana, ¿no? O sea, nunca ha sido así. Realmente la única uniformidad era la forma de luchar, ¿no? Y hablando de esto, Sí. porque claro, Como el héroe vestido de rojo. o sea, eso también es mentira, no realmente vestían de rojo. O sea, Eh, Hay muchas cosas que no se saben. Y de hecho, a ver, el rojo es un color muy caro de conseguir en la época. Es un color pues bastante complicado de conseguir y aunque Roma sí se pudiese permitir a lo mejor el lujo de vestir a esta gente, hay que pensar que el rojo, esto sobre todo viene, se dice actualmente que esta teoría viene de que en el siglo XX, cuando empiezan las primeras reconstrucciones históricas, incluso las primeras películas y demás, pues ahí van cogiendo algunas cosas. Por ejemplo, los ingleses, que fueron de los primeros en hacer esto, los ingleses son los casacas rojas. Siempre llevan a sus ejércitos, hasta el siglo XX prácticamente, vestidos de rojo. ¿Cómo van a poner a los romanos? De rojo. claro. Pero en realidad viene más por un tema inglés que por un tema real. Se han hecho bastantes estudios y pues oye, se ve a veces que iban con lana directamente blanca o que llevaban lana en azul, en rojo, en amarillo, sí, hay muchos colores, pero no necesariamente por temas de uniformidad. O sea, porque a lo mejor sí es verdad que para esta legión les llega un pedido de 1000 saguns y a lo mejor esos 1000 saguns son de color amarillo, pero ellos son 4000 y a lo mejor otro día trae otra de su casa y no se ve que haya una uniformidad por colores, ni siquiera que los diferencie de que los de amarillo son la Legión Cuarta, los de azul son la Legión Décima. No hay eso no existe. ¿Qué te voy a comentarte? A ver, la estrategia militar romana es muy famosa, ¿no? Siempre, digamos, es el epítote digamos, del ejército moderno, ¿no? Se sabe, ¿no? Que cuando la monarquía en Roma, ¿no? Digamos, copiaron las técnicas, ¿no? De las falanges griegas, ¿no? Sobre todo de la parte tipo Alejandro Magno. ¿Cuándo cambiaron las técnicas? ¿O las técnicas no cambiaron, digamos, a la hora de luchar? Porque esto de las formaciones, que si tortuga, que si el cuadrado, todo esto que vemos en las pelis, esto cuando, digamos, se implementó, ¿hubo un teórico militar que implementó estas técnicas o algo especial que hizo que cambiara todo esto? A ver, aquí ya tenemos muchos puntos, ¿no? Porque si es verdad que los
Gelosoki, que son las colonias griegas que tenían en principio la península itálica, y de ese mucha influencia. Vemos que muchas veces pues irían con los romanos al principio, irían también con el aspis, muy similar al el escudo griego de los hoplitas. No podemos hablar de Alejandro Magno porque eso es un cacho posterior, ¿vale? Ya lo que son las falanges con las arisas, esas lanzas tan largas y demás. Estamos hablando del año de 300 y algo antes de Cristo, siglo IV. Pero antes sí que tendría una similitud bastante grande. En la época de la República todavía podemos hablar de que llevarían la primera parte de la República o la República Media, todavía podemos hablar de que llevarían pues una lanza con la que pinchar a través del escudo, muy parecido al sistema griego. Pero también, pues a partir de Mario, ya empieza una serie de revoluciones en lo que ya sería el pilum. ¿Vale? Esa lanza arrojadiza que podrían llevar dos pilums, uno más pesado, uno más ligero, aunque esa teoría creo que se está descartando un poquillo. Bueno, no soy un gran especialista en el tema militar romano, pero ese pilum arrojadizo y luego ya cuando se acercan tienen la espada. Hay que pensar que casi la fuente principal que tenemos para hablar de formaciones, para hablar de cómo se organizaban las centurias, las cohortes y demás, es Vegecio, de Re Militari, y ese es un tío del siglo III después de Cristo. Estamos hablando del Bajo Imperio, que la forma de luchar ha cambiado, y que él te habla de cómo se hacían las cosas antes, más bien cómo él creía que se hacían las cosas antes. ¿Vale? Porque evidentemente el que te pasen 200, 300 años en esa época en la que tampoco tenía una consideración del paso del tiempo tan grande, no tenía esa consideración de cuánto evolucionan las cosas. Solo vemos, por ejemplo, las pinturas del Renacimiento, en el que vemos a los soldados romanos vestidos como se vestía en la época del pintor 30 años antes. Porque claro, yo como mucho puedo pensar en cómo vestía mi abuelo, porque no había museos, no había forma de saber cómo vestía, no había un estudio arqueológico y demás. Entonces, claro, Vegecio hay que cogerlo un poquito con pinzas para según qué cosas. Para cosas ya del pleno imperio o bajo imperio, pues ya se puede hablar un poco. Pero una de las cosas que más llama la atención es que, sí, por supuesto, el testudo, la formación esta tortuga típica, pues existió. ¿Vale? Se ven algunos puntos, mencionada, sobre todo más para temas de asedio y cosas súper concretas, pero lo habitual no será que vayan tan cerrados como nos muestran normalmente, que van ahí escudo con escudo pegados, sino que será bastante habitual que entre un soldado y el soldado al lado haya 1 metro tranquilamente de separación. Es decir, que ocupa mucho espacio, tiene una profundidad bastante grande en las formaciones, en los que básicamente tú no vas a hacer un muro y evitar que los salvajes choquen, como vemos en la película de Troya, que hasta salen volando, ¿no? Como si fuese eso, Asterix y Obelix, sino que en realidad lo que haces es una criba en la que vas dejando pasar, se van frenando cada vez más, porque si solamente choca la primera línea, solamente los de la primera línea pueden pinchar con sus espadas. Si dejas pasar unos cuantos, los de la segunda línea y los de la tercera línea también pueden pinchar. Entonces básicamente es jugar al pinball, ¿vale? Cuando va rebotando así la pelotita en las maquinitas estas, básicamente vas jugando al pinball con los enemigos. Y será una de las formas más comunes que vemos en la República Tardía a principios del Imperio. Porque hubo mucho cambio, digamos, de la República, digamos, a ya casi el Bajo Imperio Romano, quiero decir, bueno, porque hay que matizar que a partir del siglo III, o sea, el Imperio Romano, digamos, occidental desapareció, pero continuó, digamos, en la parte oriental. ¿Hay alguna diferencia entre el occidental y el oriental? Sí, hay bastante diferencia. El ejército bajo imperial sufre bastantes cambios, ¿no? Por ejemplo, el uso de la espada, que es una espada de caballería, que es como la Gladius, pero más larga. Empiezan a llevar escudos redondos, más grandes, que sean pues, muy parecidos a lo que es un escudo vikingo, porque tú ves un soldado, un legionario del siglo IV, V, y casi no lo puedes diferenciar de a lo mejor lo que sería un visigodo. Ya empiezan a llevar pantalones, ¿no? Que se considera de bárbaros, en la manga, un escudo redondo, una espada bastante larga, el uso de hachas, el uso desaparece el pilum y vuelve otra vez mucho al uso de la lanza, y se empieza a barbarizar un poco el ejército también por el tema de qué es ser un ciudadano, cómo se te concede la ciudadanía por estar en el ejército, y que el ejército romano se ha barbarizado
barbarizando poco a poco. En el caso de Europa Occidental, ese ejército romano, pues eso se va barbarizando en base a la entrada de visigodos, ostrogodos y demás pueblos al aparato militar, mientras que en el Imperio Oriental se van cerrando un poco más sobre sí mismos, van aguantando un poco pues, ciertos intentos de invasión asiáticas y empiezan a desarrollar una infantería cada vez más pesada. O incluso una caballería, como podemos hablar de catafractos y demás, implementar muchísimo arco, es decir, también se van orientalizando mucho en su forma de luchar. Así como al soldado bajo imperial que podemos encontrarnos en Hispania será muy similar al visigodo, el soldado bajo imperial oriental se va a parecer a un sasánida, se va a parecer a un persa, se va a parecer a un turco, ¿vale? Porque al final pues van comiendo también mucho de esas influencias.